Bueno, ahí estamos. Ahí logré conseguir algo que graba. Eh, Esperen que le avisamos a los compañeros. Bueno, la idea de hoy. Hola, antes que nada, para aquellos que no saludé. La idea va a ser que conversemos un poco de la última parte que quedó del capítulo de electricidad, que el otro día, por ejemplo, nos llegamos a hablar de lo que es protecciones para la instalación y protecciones eléctricas para los usuarios. Así que vamos a arrancar hablando de eso. Y después nos queda el último tema, que es ambiente de trabajo, en donde también vamos a incluir lo que es temperatura y humedad, porque va de la mano. Ahora cuando vayamos haciendo juntos el repaso del apunte y conversando del tema, van a ver que estaba bueno verlo al mismo tiempo, porque bueno, eh, se complementan un tema con el otro. Así que, a ver si les puedo compartir acá el apunte de electricidad y que se grabe eso también. Mm, eh, bueno, ustedes ahí están, me confirman si están viendo ¿quién está open? Figura como que está cargando, más o menos. Ok. Y acá en este momento pueden ver el apunte o están viendo la pantalla de la llamada nomás. No, solamente figura el recording. Ok. Dame un segundito entonces. Em, bueno. Ahí, a ver. Ahora. Bien. Ahí sí se ve. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, todo lo que está hasta acá arriba es lo que vimos el otro día con respecto a los circuitos, circuito serie, circuito paralelo, ley de Ohm, lo que es potencia eléctrica y lo que es la forma en que se suman, por ejemplo, las resistencias en un circuito serie, un circuito paralelo. Eso es importante que tengan presente que son diferentes. Es lo que está hasta esta parte del apunte. Y lo que vamos a charlar ahora es, a partir de esta parte, página 10, inconvenientes en el uso de la energía eléctrica en hogares. ¿Sí? Si recuerdan, el otro día cuando mencionábamos qué pasaba cuando por un conductor circula electricidad, eso, ¿a qué se debía la corriente eléctrica? A un flujo de electrones, es decir, a el movimiento de esas partículas de carácter a nivel subatómico, digamos, o microscópico, que de todos modos se desplazan y generan en sus movimientos choques entre ellas, y eso lo que hace es generar energía cinética, y eso lleva a que se genere calor, ¿sí? Que es de lo que habla el efecto Joule. Entonces, cuando tenemos una corriente eléctrica,
siempre va a haber una temperatura asociada a la circulación de esta corriente por el cable. Ahora bien, los cables, ¿se acuerdan lo que mencionamos el otro día? Los dimensionamos de acuerdo a justamente qué cantidad de intensidad de corriente eléctrica nosotros esperamos que circule a través de ellos. Y si usamos cables que son de sección o de área más pequeña de lo que corresponden, estos cables tienen una mayor resistencia al paso de esa corriente que es más alta de lo que debería. Entonces, esta situación es la que hace que esos cables se calienten por demás. Por eso es importante el dimensionado de los conductores, atendiendo a esa corriente que nosotros calculamos y estimamos que va a circular a través de ella. Y con la tablita que vimos el otro día en el apunte que está en este mismo, pero en la parte de más abajo, a ver, página 15, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, por nuestra instalación eléctrica, dada la suma de las potencias de funcionamiento de los elementos que vamos a conectar en ella, sabiendo la potencia, sabemos que si es una instalación domiciliaria en Argentina, la tensión aplicada son 220 volts. Entonces, despejando de ahí la intensidad de corriente, nos quedaría P dividido, o sea, la potencia, dividido la tensión. Eso nos va a dar la intensidad de corriente que se espera que circule por el circuito, ¿sí? Es decir, por los cables. Entonces, con esa intensidad de corriente, nosotros con esta tabla lo que hacemos es verificar que se cumpla las condiciones de seguridad que establece la norma IRAM, ¿sí? Esta tablita, lo mencionamos el otro día, pero lo repasamos brevemente, lo que dice es que en un cable de hasta 1 milímetro cuadrado de sección pueden circular de manera segura como máximo 9,6 amperes. ¿Sí? Si yo dimensiono de esta manera la instalación y obtengo que va a circular una corriente superior a 9,6 amperes, hasta un máximo de 3 amperes, tendría que usar un cable de 1,5. De nuevo, si esa cuenta me da una intensidad de corriente superior a 3 amperes, pero inferior a 18, ¿sí? En ese caso, entonces tendría que usar una sección de cable de 2,5, ¿sí? Esa es la forma de dimensionado de la sección del cable a utilizar. Y por el otro lado, estas son las secciones mínimas que se establecen para cada sección de una instalación, ¿sí? La parte principal, las derivaciones de las distintas secciones de los circuitos y demás. Entonces, teniendo presente esto, una situación no deseada que puede ocurrir en una instalación eléctrica es que ocurra una sobrecarga, una circulación de corriente por encima de los niveles que ese cable pueda admitir. ¿Y esto qué es lo que va a generar? ¿Por qué se establece ese parámetro? Porque si circula una cantidad de corriente mayor a la que es segura para el conductor, se genera una temperatura en el cable, ¿sí? Que lo que puede hacer es hacer que se funda, por ejemplo, su aislación, ¿sí? Si han visto los cables, están conformados por filamentos por lo general, de cobre, ¿sí? Y están forrados en un aislamiento de goma o tipo PVC, que con el calor, con un calor excesivo, ¿no? Desde luego, se pueden derretir. Y esto puede redundar en, bueno, desde luego que se dañe la instalación, pero además es riesgoso porque eso puede generar incluso un incendio, ¿sí? Entonces, atendiendo a esa situación que se puede presentar y que es un factor de inseguridad para la instalación eléctrica como tal y para el domicilio, ¿no? Es decir, para los ambientes en donde está, eh, a donde llega la electricidad, esa instalación eléctrica, se crearon elementos de seguridad que actúen frente a estas situaciones. Es decir, si una situación como esta, que no es algo asociado a un régimen normal de trabajo, sino que es una situación inesperada o algo que puede ocurrir por un mal uso de la instalación, los elementos de seguridad
actuarían interrumpiendo el suministro eléctrico y de esa forma se evita que esa temperatura siga aumentando y que eso dañe primero la instalación propiamente dicha, el cable, y que eso redunde en un riesgo potencialmente mayor, como puede ser un incendio, ¿sí? Entonces, uno de los primeros sistemas que se diseñaron para poder actuar frente a estos casos es lo que conocemos como fusibles, ¿sí? Sí, quizá en algún momento escucharon hablar de fusibles. El fusible es un elemento que se coloca al inicio de la instalación eléctrica que utiliza este efecto Joule, esta propiedad de los materiales de calentarse cuando hay un incremento de intensidad de corriente a su favor, digamos. Lo que hace es decir, bueno, sin instalación eléctrica pueden circular, acabo de usar números inventados solo a modo de ejemplo, ¿no? Es decir, si hasta 10 amperes es seguro que circule por la instalación eléctrica, bueno, generamos un elemento, ¿sí? Por el cual va a circular la corriente eléctrica antes de ingresar al circuito, que si supera la corriente los 10 amperes, la temperatura que eso va a generar, ese elemento, el fusible, ¿sí? Por lo general es un filamento de un material o una chapita de metal. Si la corriente supera ese umbral de los 10 amperes, la temperatura que eso va a generar va a hacer que esa chapita o ese filamento se funda, ¿sí? Por esa temperatura. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, al fundirse esa pieza, ese elemento de seguridad, se va a abrir el circuito. ¿Sí? Es como cuando el otro día hablamos de que por ahí en un circuito en serie que se quemaba una lámpara y entonces el circuito quedaba abierto, entonces no permitía que la corriente continúe circulando a través de él. ¿Está bien? Entonces ese fue el principio de funcionamiento de los primeros artefactos de seguridad para evitar riesgos en las instalaciones por sobrecarga de corriente, ¿sí? El fusible. Luego se diseñaron otros elementos, como por ejemplo lo que se usa actualmente, que es el interruptor termomagnético, ¿sí? Que es este que menciona acá. Después acá ustedes, desde luego, lean el apunte, háganle un repaso, que acá hace una descripción un poco más amplia, ¿sí? Pero lo que se usa principalmente hoy en día es este interruptor. Funciona frente a a las mismas situaciones, ¿sí? Frente a riesgos para la instalación eléctrica. Y acá, antes de continuar, quiero hacer esta aclaración. Frente a un desperfecto en una instalación eléctrica, vamos a hablar de protecciones. Por un lado, para la instalación propiamente dicha y para los bienes inmuebles en donde está hecha la instalación. Y por otro lado, vamos a hablar de elementos de seguridad para el usuario de la instalación, ¿sí? Es decir, para las personas que utilizan la electricidad en ella. Hacemos esta aclaración por lo siguiente, porque por un lado el interruptor termomagnético va a proveer de resguardo, de seguridad, a la instalación eléctrica y a los bienes, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener otros dos elementos de seguridad, que uno es el interruptor diferencial, o habitualmente también se le conoce como disyuntor, y la puesta a tierra. Esos dos elementos de seguridad son para protección del usuario de la instalación eléctrica, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengan presente, esa distinción. ¿Qué elemento es para protección de la instalación? El interruptor termomagnético. ¿Qué elemento es para protección del usuario? El interruptor diferencial o disyuntor. Y la puesta a tierra, ¿sí? Bueno, haciendo esa aclaración, continuamos hablando del interruptor termomagnético. Este elemento también está diseñado de forma tal que genere una interrupción en el suministro de energía a la instalación, nuevamente en casos de detectar un aumento indeseado de la corriente eléctrica por arriba de los niveles de seguridad para la cual está preparada, ¿sí? Entonces, de esta forma, este artefacto cuando detecta esa corriente, la llave termomagnética tiene como también una tolerancia, es decir, bueno, hasta
no sé, 25 amperes me permite que funcione. Si excede ese umbral de 25 amperes, bueno, su sistema de funcionamiento lo que hace es accionar un interruptor que se abre y deja el circuito abierto. Entonces interrumpe el paso de la corriente. ¿Sí? Cuando dicen saltó la térmica, bueno, es una referencia a eso. ¿Y esto por qué ocurre? Internamente tiene un diseño que funciona, en este caso, no por la destrucción de un elemento, o porque se funda una chapita o porque se funda un filamento, sino que utiliza otra propiedad de los materiales, de los metales principalmente, frente a las variaciones de temperatura, que es la dilatación. ¿Sí? Cuando hay un aumento de temperatura, los metales sufren se alargan, digamos, ¿sí? Se dilatan. Y entonces internamente está diseñada para que cuando esa temperatura pasa los niveles de una corriente que es admisible para la instalación, tiene una chapita que por dilatación hace que como que se flexiona, se dobla, y eso, por un sistema mecánico, hace que se abra una llave. ¿Sí? Ventajas de esto, que bueno, que si luego uno verifica que la instalación nuevamente está pudiendo funcionar correctamente, lo único que tiene que hacer para restablecer el servicio es volver a bajar la palanquita de la llave. En el caso de los fusibles, el fusible, como es algo que se destruye, hay que renovar el elemento. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue una de las mejoras que introdujo este tipo de llave. Y funciona, bueno, en esos casos que les mencionaba, por un aumento muy alto o por lo menos excediendo los valores permitidos para la instalación de la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué se pueden generar estos aumentos de corriente eléctrica en la instalación? Bueno, por un lado puede ser por sobrecarga, es decir, conectar demasiados elementos que consuman la energía eléctrica en un mismo circuito. Eso hace... ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que en una instalación domiciliaria tenemos los elementos conectados en paralelo? ¿Para qué? Porque a todos necesitamos que para su funcionamiento llegue la tensión de 220 volts, que es la que nos provee el EDESUR sí, EDESUR, Edenor, cualquier ente de abastecimiento de energía eléctrica. Entonces, como están todos conectados en paralelo, recuerdan que el otro día vimos que si tenemos en un circuito en paralelo, la forma en que se suman las resistencias hace que la resistencia total equivalente sea menor que cualquiera de las resistencias que están conectadas en él. ¿Sí? Nosotros cuando conectamos un elemento a la corriente eléctrica, ese artefacto tiene una resistencia. ¿Sí? Se comporta como el dibujito ese que hicimos el otro día en el circuito. Entonces, si yo voy sumando elementos en paralelo, lo que estoy haciendo, en definitiva, con la resistencia de la instalación eléctrica en su totalidad, es bajándola. Si yo disminuyo el valor de la resistencia del circuito para el mismo valor de tensión, porque el valor de tensión debería estar siempre en torno a los 220 volts, eso genera que aumente la intensidad de corriente por la ley de Ohm. ¿Sí? Recuerden que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Entonces, si la resistencia decae en su valor, la intensidad de corriente aumenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera que exista eso que llamamos sobrecarga, que es un aumento de la corriente que circula por el circuito. Se genera principalmente por eso. Y esto muchas veces puede ser por un mal diseño de la instalación, como por ejemplo el otro día que hablábamos de que hay elementos que tienen una potencia de funcionamiento que es muy elevada, como por ejemplo puede ser un aire acondicionado, que en muchos casos se pone todo a una misma línea, a un mismo circuito de funcionamiento. Entonces por ahí, no sé, hay un aire acondicionado, una heladera, diversos elementos que tienen un consumo muy alto en una misma instalación. Eso indefectiblemente lleva a que en algún momento pueda existir el riesgo de sobrecarga. Por otro lado, también puede ocurrir que quizá en una instalación que esté bien diseñada, con sus circuitos de manera independiente, ¿sí? Por lo general, lo que se hace en instalaciones es hacer circuitos para tomar corrientes, por otra parte, los circuitos para iluminación,
y por otra parte circuitos especiales para este tipo de elementos que tienen consumos elevados, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si quizá yo tengo un buen diseño de la instalación, pero en cada uno de los, bueno, no en todos, pero en varios de los tomacorrientes, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en un domicilio, empezamos a conectar lo que normalmente llamamos alargue o zapatillas, ¿no? Que son extensiones que nosotros con un enchufe que ponemos a la pared, a la instalación, tenemos después para conectar, no sé, 4 o 5 elementos más al mismo artefacto. Bueno, esto también, estamos conectando más cantidad de cosas a una misma instalación de las que en realidad debería, ¿sí? Porque si pusimos un enchufe ahí, en realidad deberíamos conectar un solo elemento. Entonces, cuando estas situaciones ocurren, desde luego todos en algún momento usamos algún alargue o zapatilla, pero el tema es cuando eh, se hace un uso desmedido de ellas, ¿no? Por ahí, con una extensión de una zapatilla, ahí, no sé, enchufás una ladera, bueno, ahí ya es un elemento que es bastante complejo de conectar en ese tipo de artefacto. Entonces, esa situación hace que, bueno, lo mismo que mencionábamos hoy, se sobrecarga la instalación, aumenta la corriente, aumenta la temperatura, riesgo de incendio. El otro tipo de riesgo que puede ocurrir es, además de la sobrecarga, el cortocircuito, ¿sí? Si dos cables o dos partes de un artefacto que funciona con corriente, en una está conectada lo que es el polo vivo y en la otra está conectada el neutro, y por algún inconveniente propio del material, algún desprendimiento de una parte interna o lo que sea, esos cables que deberían estar separados, o por lo menos si están unidos a través del elemento que hacen funcionar, ¿no? A través de esa resistencia. Si por algún motivo ellos se tocan cable con cable directamente, sí, eso puede generar un chispazo por el contacto, y eso también es un potencial generador de incendios de instalaciones, ¿sí? Entonces, ante esas dos situaciones, tanto de cortocircuito como de sobrecarga, actúa este interruptor termomagnético del que conversamos recién. Que, de nuevo, insisto con esto, recuerden que el interruptor termomagnético es un elemento para proteger la instalación eléctrica y el inmueble en donde se encuentra, ¿sí? No es para proteger al usuario. Para protección del usuario contamos con el disyuntor o interruptor diferencial, por una parte, y con la puesta a tierra por otra. Pueden funcionar por separado, pero lo ideal es que se cuente con ambas cosas por el motivo que vamos a ver ahora. El interruptor diferencial lo que hace es censar al inicio de la instalación, ¿sí? Estos elementos se ubican en un tablero principal que está a continuación, digamos, del medidor, ¿sí? Ustedes van a tener la cometida, que es la bajada del poste de luz de la calle, al pilar de entrada del domicilio. Ahí el cable ingresa al medidor, ¿sí? Que es donde Edesur hace la verificación del consumo. Y a posterior de eso, debería de haber por lo menos un tablero principal, ¿sí? En el tablero principal es donde se instalan los elementos de seguridad para la instalación. Uno, el que ya hablamos, la llave termomagnética. Y la otra, el interruptor diferencial. En esa instancia, eh, en ese punto de la instalación, nosotros vamos a tener el ingreso de la corriente total al circuito y también el egreso de la misma, ¿sí? Es decir, pensándola como algo que si fuese un fluido o algo que se desplaza por una manguera, si entra por un lado, bueno, tiene que retornar a la instalación por el otro. Ingresaría por el polo vivo y egresaría a través del cable neutro, ¿sí? Y también lo que hablamos el otro día, toda la corriente que ingresa a la instalación es la misma corriente que debe egresar de ella, ¿sí? No puede haber una que desaparezca corriente en el medio. Entonces, el interruptor diferencial lo que hace es verificar eso, ¿sí? Verificar que la corriente que ingresa al circuito es la misma corriente que sale. ¿Por qué?
verificada en los dos cables. Si por algún motivo existe una diferencia entre la corriente que ingresa al circuito y la corriente que sale, quiere decir que justamente está ocurriendo una situación anómala, algo que no debería ocurrir, que es que hay una fuga de corriente por algún lado, por alguna parte de la instalación hay corriente que se está fugando, ¿sí? Entonces, cuando el disyuntor verifica esa situación de diferencia de intensidad de corriente que ingresa y de intensidad de corriente que egresa del circuito, también, al igual que con el interruptor termomagnético, tiene un sistema, en este caso tiene otro principio de funcionamiento, no es por una dilatación de un elemento, sino que como hay diferencia entre las corrientes, se genera también una diferencia potencial y eso activa como un imancito que hay ahí y hace que se abra el circuito, ¿sí? Entonces, si detecta eh, fuga de corriente, en esos casos es que actúa. Ahora, ¿cuándo puede haber una fuga de corriente? De nuevo, estas situaciones son, no son por funcionamiento regular o normal de un artefacto, ¿sí? Esto se da si, por ejemplo, el caso más usado como ejemplo suele ser el de una heladera, por ejemplo, ¿no? Quizá no una heladera de las más nuevas, sino las heladeras, no sé si quizá alguno llegó a conocer, esas que tenían como palanca, las famosas Siam, unas heladeras de mucha carcasa de metal, ¿sí? Hoy en día ya vienen con unas aislaciones diferentes, pero bueno, pensemos en alguna heladera eh, así un poquito más viejita, ¿sí? Si internamente puede haber un desprendimiento de un cable o algo que, por ejemplo, haga cierto contacto con la carcasa de la heladera, si en algún momento una persona hace contacto con esa parte del elemento, con la puerta o con la parte metálica esta en donde se genera esta situación de contacto eléctrico, bueno, esa corriente que está ahí, ese cable que está como apoyado en esa parte metálica, lo que va a hacer es que esa corriente le dé a la persona. Así es como cuando se dice, bueno, esto te dio una patada. Esa forma es una manera coloquial de decir eso, que sufriste una descarga eléctrica a través de tu cuerpo. Entonces, ante esas situaciones, lo que está ocurriendo es que justamente una corriente eléctrica se deriva no a través de la instalación, sino a través del usuario, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando el disyuntor puede verificar esa situación en la cual hay diferencia entre la corriente que ha ingresado al circuito y la corriente que ha egresado, porque si la corriente le da al usuario, digamos, uno no forma parte del circuito como para que vuelva a través del neutro. Justamente se está derivando a través de la persona y se va hacia la Tierra. Entonces, si ocurre esa situación de contacto eléctrico de un usuario, en ese momento se acciona el disyuntor por esa diferencia de corrientes que ingresan y que egresan de la instalación, ¿sí? Ahora, el tiempo de respuesta que tiene este elemento y todo es pequeño, o sea, actúa bastante rápido, pero no obstante, si no contamos con una instalación de puesta a tierra, el usuario es quien va a percibir ese flujo de corriente a través del cuerpo, ¿sí? Que de nuevo, como va a ser por un muy breve periodo de tiempo, no va a ser riesgoso para su integridad física, pero de todos modos es indeseable, ¿no? Que una persona sufra ese impacto eléctrico. Entonces, para evitar que esas derivaciones de corriente no deseadas sean a través del usuario, se generan las instalaciones de puesta a tierra, que si se acuerdan el otro día mencionamos que es lo que la instalación de puesta a tierra conecta todas las partes de los elementos que conectamos a la instalación a través de esa tercera patita que podemos observar en los enchufes. Justo ahora acá no tengo ningún enchufe a mano, pero bueno, vieron que tienen siempre dos patitas arriba y una tercera abajo, ¿sí? Que por lo general, por lo general no, siempre tiene incluso una longitud más grande. Bueno, esa tercera patita en el elemento está vinculada a partes metálicas o partes donde pueda haber potenciales derivaciones de corriente por un mal funcionamiento del artefacto. Y en la instalación se conectan a través del tomacorrientes
con el cable que ya vimos el otro día, que por norma tiene que ser de color verde-amarillo y de sección transversal de 2,5 milímetros cuadrados. Se genera todo un circuito que al yo conectar ese artefacto al tomacorrientes, estoy conectando cualquier posibilidad de fuga de corriente en el artefacto con la tierra directamente. Entonces, si por ejemplo esa ladera tuviese esa fuga de corriente, la derivación de esa corriente de fuga ya se iría a través de la puesta a tierra, ¿sí? Y eso evitaría que sea la persona quien genere el contacto y la derivación de corriente a través de su cuerpo. Entonces, de esa manera, es un modo de complementar la actuación del interruptor diferencial, que evita que también la persona sufra el choque eléctrico en su cuerpo. Así que bueno, sepan que esa es la forma en la que trabajan en conjunto el interruptor diferencial y la puesta a tierra, ¿sí? La puesta a tierra facilita que no sea el usuario quien sufra las consecuencias de aunque sea un breve, pero un contacto eléctrico al fin, ¿sí? La puesta a tierra, así como cuenta con su parte dentro de la instalación, que es esto que les comentaba, que es la unión de todas las terceras patitas de los tomacorrientes entre sí, con este cable de color verde-amarillo. Todo eso se conecta, ¿sí? A lo que se conoce como jabalina, que es una lanza, ¿sí? Que suele tener 2 metros aproximadamente, sí, 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 2 metros aproximadamente. Es una varilla de cobre, por lo general, en donde se conecta ese cable que vincula con toda la instalación, con todas las puestas a tierra, y se entierra en el terreno en la tierra, ¿no? Por eso se llama, como su nombre indica, puesta a tierra. Este, que es el punto de referencia que también tiene el neutro, ¿no? Es la tierra. Entonces, cualquier corriente que se fugue a través de un artefacto por un desperfecto ya no va a ser recibida por el usuario, sino que se va a derivar directamente a la tierra a través de esa instalación y de la jabalina que está enterrada en el suelo, ¿sí? A veces, dependiendo del tipo de instalación, se colocan más de una jabalina e incluso también se miden la, la resistencia, digamos, que posee el terreno para saber cómo hacer una correcta instalación de las mismas. El elemento con el que se mide la resistencia del terreno se llama telurímetro. Pero igual ese no es un elemento de medición de los que vamos a usar en la materia. Pero nada, para que lo sepan. Y bueno, esa sería la parte que nos queda por ver, por conversar al menos, de electricidad. Todo lo demás es lo que ya vimos en las 2 últimas clases. Hago un muy breve repaso, ¿sí? 3 elementos de protección eléctrica. Uno, para la protección de la instalación. Hago hincapié en esto porque es importante. Protección de la instalación, el interruptor o llave termomagnética, ¿sí? Cuando actúa frente a cortocircuitos o sobrecargas de corriente en la instalación. ¿A qué protege? Protege la instalación y protege al inmueble o a los bienes que están alrededor de ella. Los otros 2 elementos protegen al usuario de la instalación, es decir, a las personas. Uno es el interruptor diferencial o disyuntor, que sensa posibles fugas de corrientes y cuando detecta eso, actúa. Si no contamos con puesta a tierra, esa derivación de corriente se hace a través del usuario, que de todos modos está resguardado por el pronto tiempo de respuesta del elemento. Pero si además del disyuntor contamos con la puesta a tierra, que es el otro elemento que protege al usuario, esa corriente no se deriva a través de la persona, sino a través de esa instalación diseñada para eso, para derivar la corriente de fuga a la tierra. Entonces funcionan en complemento, ¿sí? Con eso ya tienen ahí como todo el panorama de lo de los elementos de seguridad. Sí, el autor. Usted había dicho que si una persona tapa los huecos del, o sea, hace como de tapa corriente, le da como una patada de electricidad. En caso de tener el puesto a tierra, ¿también le genera como una reacción eléctrica a la persona? En ese caso actuaría, en realidad, es un cortocircuito más que una fuga. También actúa o sea, sí,
vos estás hablando de un caso en el que la persona, por algún motivo, cierra la instalación, digamos, con su cuerpo, no de una derivación accidental. Eh, Claro, si mm, yo, o sea, en un enchufe tiene las tres patitas, sí, yo tapo las dos que no son puestas a tierra, me genera una descarga eléctrica. claro. Ujú. Pero ahí es más ¿cómo es? Por sobrecarga va a actuar, porque genera de todos modos la corriente en ese caso no se estaría derivando, porque el circuito tiene su cierre, digamos, pero sí actuaría el interruptor, Ah, ok, gracias. porque es un pico de corriente. Bueno, entonces hasta ahí lo que es electricidad. Eh, Después lo que voy a hacer es compartirles algún ejercicio, ¿sí? Si nos da el tiempo por ahí hacemos alguno juntos, como los que vimos el otro día, ¿sí? Dado un dibujo, un circuito en donde las resistencias pueden estar interconectadas en serie, en paralelo o ambas cosas a la vez. Saber calcular un valor de resistencia total. Si conozco el valor de la intensidad de corriente o el valor de la tensión, poder calcular la otra magnitud, ¿sí? La que no tengo como dato, y también ver cómo se calcula la potencia eléctrica en algún resistor. ¿Sí? Si digo, bueno, cuánto es la potencia eléctrica que disipa, se suele decir así, que la potencia que disipa tal resistor, bueno, saber que, por ejemplo, podría ser el producto entre la intensidad de corriente que circula por él y la tensión aplicada al mismo, ¿sí? O cualquiera de las otras variantes de la ecuación que vimos, que era el cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia o el cuadrado de la tensión aplicada dividido la resistencia, ¿sí? Así que después, si vemos que nos da el tiempo, hacemos un ejercicio y si no, les comparto un ejercicio y me pueden consultar por correo, ¿sí? Va a ser algo muy similar al que pueden presentarse en el parcial. No va a ser de gran complejidad, porque no tuvimos demasiada práctica, pero bueno, hicimos ejercicios del otro día y además también, por ejemplo, tienen uno para resolver en la práctica. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá lo que es de electricidad. Ahora pasemos a hablar de el capítulo de ambiente de trabajo. ¿Sí? Dame un segundito que tomo un poco de agua. Bueno, este es lo que estaba programado como uno de, no me acuerdo si el último o anteúltimo capítulo de la materia, que refiere al ambiente de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con ambiente de trabajo? Bueno, a las condiciones del espacio en donde una persona desarrolla una actividad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos los talleres eh, en la universidad, nuestro espacio de trabajo, nuestro ambiente, es el aula. ¿Sí? Y en este capítulo lo que se hace es un análisis de las distintas condiciones que hacen que ese espacio de trabajo sea adecuado para desarrollar determinada actividad de forma tal que la persona que desarrolla su actividad ahí no sufra consecuencias para su salud, ¿sí? Es decir, que sea saludable, que la persona no esté sometida a esfuerzos de distinto tipo que puedan repercutir en un perjuicio de su salud, ¿sí? Básicamente es ese análisis el que hace. Entonces, después hagan un repaso de la guía, no es muy larga. Van a ver que se habla de condiciones y venga acá, por ejemplo, habla de el medio ambiente físico y dice una de las condiciones que pueden ser es la termorregulación, es decir, la temperatura en la cual se encuentra el ambiente de trabajo, la iluminación, que hace referencia bueno, si tenemos una luz muy tenue, si tenemos una luz muy excesiva, por espacio, bueno, a la amplitud de ese lugar. Eh, y también a lo que es ruido, que por ejemplo nosotros en el caso del aula, a veces si hay un ruido muy grande no podríamos tener una comunicación efectiva.
pero también puede ser que en un espacio de trabajo, no sé, de una fábrica, el ruido también genere otro tipo de repercusiones. Por otro lado, menciona bueno, el tema de las tareas, que tienen que ver con las posturas, las formas de desarrollar una actividad, los esfuerzos que conllevan también algún trabajo, la manipulación de elementos y la presencia de partículas o distintos tipos que generen contaminación en el ambiente. ¿Sí? Y por otro lado, habla de la organización. Y esto, si se fijan, también hace un poco a la referencia a lo que, bueno, en su momento hablamos, ¿no? Los tiempos de trabajo, el ritmo en el cual la persona se desempeña, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de una persona, de un operario con el cual hacíamos el ejercicio de calcular el tiempo estándar, no hablamos de una persona que estaba sometida a un ritmo de trabajo acelerado y demás? Siempre se hablaba de un ritmo de trabajo medio que tiene que ver con eh, la posibilidad de realizarlo de forma bueno, que no esté sometido ni a una presión ni a un esfuerzo que no pueda realizar de manera saludable. Entonces, bueno, esas son como hace mención a los principales elementos a los cuales se refiere con, la, con los cuales se va a evaluar la calidad de este ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, acá hace un desarrollo un poquito más extenso de cada uno de ellos. Si se fijan acá, uno de los que vamos a hacer mayor análisis en la siguiente clase es el tema del ruido, ¿sí? Dice que, bueno, un ruido muy, muy alto puede ser... con el tema del ruido tiene que ver los niveles de ruido, ¿sí? Que la magnitud de ruido o sonido se mide en una unidad que se llama decibeles, ¿sí? Y se simboliza con la letra D y la letra B larga, decibeles. Tiene que ver con la cantidad de decibeles a la cual está sometida la persona y también tiene que ver con el tiempo de exposición por el cual la persona está sometida a ese nivel de ruido. Esto quizás lo hayan notado alguna vez si usan auriculares en el teléfono para escuchar música, por ejemplo. Vieron que si ustedes quieren poner el volumen al máximo, el celular se los permite, ¿no? Y pueden escuchar música pero a un volumen quizá demasiado alto. Y si alguna vez les apareció esa notificación que les dice escuchar música a niveles tan altos por mucho tiempo puede ser perjudicial para sus oídos, bueno, ahí justamente lo que está haciendo referencia es a eso, de que a veces no solamente es perjudicial el nivel de ruido alto, sino la cantidad de tiempo por la cual la persona o esos oídos están expuestos a ese nivel de ruido. ¿Sí? Bueno, ahí es una elección de cada uno a qué volumen quiere escuchar la música, pero a veces hay actividades de trabajo en las cuales, bueno, por la naturaleza de la actividad o no sé, del funcionamiento de una máquina o una actividad que, por ejemplo, se suele usar como referencia es un operario que trabaja con un martillo neumático. ¿Vieron esos con los que rompen el pavimento y demás? Bueno, es un elemento que por el propio funcionamiento de la herramienta genera un nivel de ruido muy alto. Y es inevitable que genere ese ruido. Pero bueno, la persona esa debe adoptar ciertas medidas de seguridad para resguardarse justamente de eso. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la cantidad de tiempo que está sometida a ese trabajo que tiene ese nivel de ruido. Y por otro lado, bueno, es la utilización de elementos de protección personal como son los cascos que protegen la audición. Yo hace poco vi algo que no entendí, justamente estaba viendo una obra y uno estaba usando, eran tres muchachos, uno estaba usando el martillo ese Ujú, y estaba usando los auriculares, pero lo que estaban al lado no, y era un área reducida de, no sé, 2 metros por 1 metro, ujú, y estaban al lado prácticamente y no tenían puestos los auriculares ni nada, claro. solamente el que utilizaba el martillo. Sí. Bueno, ahí muchas veces se suelen ver mala utilización de elementos de protección personal. eh, que bueno, como ese caso, si hay otra persona que está en el mismo espacio, sobre todo un espacio reducido, y también está en el mismo ambiente, va a escuchar, va a estar sometida a los mismos niveles de ruido, también deberían de estar utilizando, por lo menos mientras están en ese espacio,
los cascos, protectores auditivos, como la persona que los usa. Ahí puede haber sido que, no sé, o que eventualmente no se los hayan brindado para su uso, o que, bueno, no los estaban usando porque no quisieran, pero bueno, no están al tanto, o quizá la persona que debería estar atenta al cumplimiento de las normas de lo que es seguridad para los trabajadores no estuvo atento en ese sentido. Pero todas las personas que están por lo menos en ese entorno, en un espacio, si es cerrado, bueno, deberían estar utilizándolo. Acá hay algo que también aprovecho este ejemplo em, para comentar lo siguiente. Cuando hay una situación eh, que puede poner en riesgo la salud, pero riesgo de este estilo, ¿no? Que sea, por ejemplo, una fuente de ruido em, que perjudica la audición de las personas. Bueno, siempre cuando haya un potencial riesgo para la salud de las personas, lo primero que se debe tratar de sofocar es la fuente que genera esa perturbación. Por ejemplo, en este caso, el ruido. ¿Sí? U otro ejemplo, no sé, si se usa alguna sustancia que es medio volátil y puede ser nociva para una persona que esté presente en el ambiente y la pueda respirar, ¿no? Eh, ¿qué harían ustedes? ¿Sacarían o tratarían de aislar la fuente de ese problema? ¿O le darían, por ejemplo, no sé, barbijos a la persona que se va a desempeñar ahí? Lo que se hace, o lo que se debería hacer por lo menos, es siempre primero buscar una solución por el lado de la fuente que genera esa perturbación. Es decir, si hay un elemento que al estar destapado puede generar vapores que no deberían ser respirados por la persona, bueno, hay que buscar la forma de que eso eh, deje o de estar en ese ambiente, o si tiene que estar en ese ambiente, bueno, que esté en un contenedor que evite que eso se propague por el ambiente. O en el caso de algo que genere algún ruido nocivo, eh, tratar de aislar, pero aislar la fuente del ruido, ¿sí? En los casos en que eso no se pueda hacer, y por eso estaba el ejemplo del martillo neumático, del martillo demoledor de concreto, porque no podemos ponerle algo para que haga menos ruido. Bueno, en esos casos es cuando se eh, utilizan elementos de protección, como por ejemplo los protectores auditivos, ¿sí? Porque no es posible reducir el efecto que genera la fuente que genera ese ruido. Entonces, por eso la persona es quien debe usar un elemento protector. Pero si hubiese una forma de atacar y reducir el impacto en la fuente que lo genera, primero se tiene que ir por esa opción, ¿sí? Evitar primero que exista ese potencial riesgo. Y si, bueno, si eso, por el motivo que sea, no se puede lograr, ahí sí eh, brindar elementos para que la persona resguarde su salud, ¿sí? Eso aplica en cualquiera de los casos de estos que vamos a mencionar acá sobre el ambiente de trabajo. Em, la práctica de medición de ruido me parece que es interesante que la hagamos. Mi intención es ver que es nuestro próximo encuentro del 19, si bien vamos a tener el examen, me gustaría que por lo menos nos tomamos la primera horita para hacer esta práctica, que es muy sencilla, muy corta, y vamos a usar dos instrumentos de medición que no son muy habituales de ver. Uno de ellos es el instrumento de medición de ruido, que se llama decibelímetro, ¿sí? Esto tomen nota si lo están viendo en vivo o si están viendo la grabación. Creo que por acá en alguna parte tiene que estar mencionado. El instrumento de medición de ruido o de sonido se llama decibelímetro, ¿sí? Y la unidad en la que mide el ruido es el decibelio o decibel, ¿de acuerdo? Eh, creo, no sé si acá, no, en la guía de taller creo que hay alguna imagen. Es como si fuese una especie de micrófono con una pantallita que les indica el sonido ambiente, ¿sí? Pero como no es algo muy habitual de ver fuera del ambiente de la materia, me gustaría que tengan el contacto con el instrumento. Así que la semana que viene vamos a arrancar con eso. Que además ustedes principalmente, espero que lo puedan aprovechar como un pequeño repaso de este tema que estamos, bueno, viendo en esta
clase un poco más informal, como para por lo menos hacer un repasito de eso que queda un poco más en el aire quizás, y no sé, quizá con el instrumento y la conversación previa al examen, espero poder también, nada, ayudarlos un poco a la resolución del mismo. Esto no quita de que no es que van a aprender todo ahí, o sea, van a tener que estudiar previamente. Pero voy a tratar de eso, de que hagan la práctica, de que tengan contacto con el instrumento, pero que a la vez también les sirva como un pequeño repaso antes del examen y que, bueno, les ayude a resolver algunos puntos que estén ahí. Así que vamos a hacer la medición de ruido y la medición de luz ese día, ¿sí? Vamos a pasar, este que está por acá, radiaciones, iluminación. La iluminación también tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de desarrollar una actividad de manera adecuada, pues si tenemos una luz muy tenue en un espacio en donde, no sé, por ejemplo, tenemos que leer o desarrollar una actividad fina en donde necesitamos tener una visualización correcta, eso que va a hacer que nosotros esforcemos de manera inadecuada la visión para poder hacer esa actividad, y eso con el tiempo repercute en la salud visual de la persona, ¿no?, que hace esa actividad. Entonces los niveles de iluminación también están regulados. ¿Y cómo podemos saber si hay una suficiente iluminación o no? Porque a veces quizá a simple vista parece que hay una luz que es adecuada para la actividad, pero sin embargo si hacemos una medición como corresponde nos damos cuenta que quizá faltaría un poco más de iluminación. Eso, la iluminación se mide con un instrumento que se llama luxómetro. Luxómetro, ¿sí? L-U-X metro, M-E-T-R-O. ¿Y por qué se llama luxómetro? Bueno, porque la unidad en la que mide la iluminación es el lux, L-U-X, ¿sí? Como para aquellos que sigan el fútbol, como el ex arquero de River, Germán Lux, bueno, igual que el apellido de él. Es la unidad de intensidad luminosa que utiliza ese instrumento para medir la iluminación. Y el instrumento como tal se llama luxómetro, ¿sí? Así que, de nuevo, la semana que viene también, así como vamos a usar el decibelímetro, vamos a usar el luxómetro para verificar que en el aula tengamos condiciones adecuadas de iluminación para el desarrollo de las clases, ¿sí? Además, ahí creo que podemos jugar un poco también con el tema de que creo que se pueden prender solo una hilera de luces o algo así, así que vamos a poder hacer mediciones con distintas condiciones y ver si en todas verifica o si en alguna quizás no es suficiente, por ejemplo, la iluminación. Así que vamos a hacer esa práctica que, bueno, la desarrollaremos en un ratito antes del examen, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos? O sea, pues nosotros vemos en el instrumento de medición un valor, no sé, tantos decibelios en el caso del ruido, tantos lux en el caso de la, ah, de la iluminación. ¿Cómo sabemos si son adecuados o no? Bueno, los valores estandarizados, normalizados para saber si están dentro de un valor adecuado o no, se presentan en lo que es la normativa de higiene y seguridad laboral, ¿sí? Esta norma ya la van a ver con mayor detenimiento en el día que cursen. Todos en sus carreras tienen la materia de higiene y seguridad laboral, así que ahí van a hacer un desarrollo mucho más amplio del contenido de esa legislación argentina que plantea los requisitos mínimos para, bueno, desempeñar actividades de forma saludable y que no sean potencialmente riesgosas para la integridad física de las personas. Así que nada, ahí hay tablas, ¿sí?, en las que dicen para tal tipo de trabajo deberías descontar de por lo menos tantos lux de iluminación, ¿sí? Son tablas, no tiene todo este desarrollo que les digo, pero creo que en la guía de taller están. Ahora no la tengo acá muy a mano, pero ahí creo que está presente. Una tabla muy similar está tanto para lo que es iluminación como para lo que es ruido. Y lo que es ruido también, además de lo que les decía hoy, no solamente se fija en em, los valores de los decibeles, sino que también dice, bueno, para este nivel de ruido, para esta cantidad de decibeles y un tiempo de exposición de tantas horas o tantos minutos,
todavía es aceptable. Si excede estos niveles de ruido o excede este tiempo de exposición, ya estás entrando en un régimen de realización riesgosa de esa actividad. ¿Sí? Bueno, todo eso después lo van a desarrollar con mucha más profundidad en esa materia que van a tener a futuro. Después, acá está, acá lo menciona brevemente, después lo pueden leer. Habla de la regulación argentina. Y ven que tienen el número de la ley por si la quieren buscar, porque esto es, la pueden encontrar en internet, ley 19.587, y tiene principalmente un decreto reglamentario que creo que es el 537 o algo así. A ver si está por acá. Bueno, no me acuerdo. Hay un decreto reglamentario de esa ley que es muy usado en la industria de lo que es la prevención de accidentes y demás. Por ejemplo, un punto que se menciona ahí es un caso como lo que mencionaba hoy Lautaro, de, bueno, si estás en una obra y tenés tal y tal potencial riesgo asociado a la actividad, bueno, deberías usar, por ejemplo, no sé, calzado de seguridad, casco, protectores auditivos, ropa de determinado tipo de tela, guantes, eh, protectores visuales, ¿sí? Bueno, todo eso se establece en esa ley. Em, Otro tipo de condiciones importantes a tener en cuenta en los ambientes de trabajo, bueno, acá habla de contaminantes, que es lo que más o menos hoy les mencionaba, puede ser, por ejemplo, algún tipo de producto químico, ¿no? Que se utilice en cierta industria, pero que si no se utiliza de manera adecuada o no se conserva de manera adecuada, pueda llegar a presentar algún riesgo para la salud de la persona que comparte el ambiente en donde se encuentra resguardado ese producto. Eh, Algo similar ocurre, que debe estar por acá, ¿sí? Con el tema de las radiaciones. ¿Sí? Esto puede ser también debido a algún artefacto como tal, o bueno, las radiaciones también eh, pueden venir asociadas al funcionamiento de alguna máquina. Por ejemplo, bueno, no sé si alguna vez se hicieron alguna placa, ¿sí? Una placa de una imagen, ¿no? En esos casos se usan rayos X, y si se fijan, bueno, primero ese lugar, las paredes de esa habitación tienen que estar revestidas con plomo para evitar que justamente esa radiación exceda los límites de ese espacio. Y las personas que trabajan ahí también, cuando hacen la placa, fíjense en que siempre se van a un cuartito, ¿sí? Que tienen preparado, aislado de manera correcta, para que esa radiación no les afecte. Y ahora podrían pensar, bueno, pero ¿y la persona que se está haciendo la placa, que no pasa nada, que le agarre radiación? Bueno, ahí también tiene que ver, como al igual o de manera similar que con el ruido, con el tiempo de exposición. Una cosa es que una persona se realice un estudio con una placa, eventualmente una vez cada cierto tiempo, y otra cosa muy diferente es que una persona que trabaja haciendo placas haga, no sé, la verdad no tengo idea cuántas placas pueden llegar a hacer en un día, pero imagínense que la cantidad de veces que están expuestos a las radiaciones es muy superior a la que de una persona que se hace una plaquita y nada más. Entonces, para un momento de exposición breve no genera repercusiones sensibles a la salud, a menos casos particulares, como puede ser, por ejemplo, que una persona esté transitando un embarazo, ¿no? No sé si sabían, pero bueno, cuando si una persona está embarazada no debería de realizarse una radiografía, porque la exposición para el bebé, por más que sea breve, puede ser más riesgosa. ¿Sí? Pero bueno, son casos más puntuales. Si una persona en condiciones normales o habituales de salud se hace una placa, no pasa nada. Pero para la persona que trabaja haciendo placas, que está todo el día desarrollando esa actividad, sí necesita tener ciertos resguardos para que eso no afecte a su salud. Y lo mismo lo que le decía, de que el recinto, por ejemplo, está aislado del resto, porque no sé si hay un consultorio X al lado, si todo el día le están mandando radiación, es lo mismo. ¿También? La radiación es algo muy complejo porque es algo que a simple vista no lo podemos observar. Pero bueno, es algo que puede provocar efectos muy indeseados en el organismo humano, que, bueno, acá creo que menciono un poco.
puede ser desde una simple mareo, vómitos o, no sé, una descompostura así leve hasta, bueno, con tiempos prolongados de exposición, enfermedades mucho más complejas. Y acá, esto más a título personal lo menciono, también las radiaciones no hay que perder de vista que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es la exposición a la luz solar, ¿no? No solamente que hay una máquina que, pum, que genera radiación y la manda hacia un lado, sino que nosotros todo el día tenemos una fuente de radiación muy importante, que es el Sol, que desde luego permite el desarrollo de la vida en la Tierra, pero que hay ciertos horarios o cierta cantidad de tiempo, justamente tiempo de exposición, en los cuales no deberíamos de tener una exposición prolongada a él, porque eso también puede generar efectos negativos para la salud. Eh, la ausencia total del sol tampoco es saludable, pero bueno, hay que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Eh, y así como están estas condiciones que vimos recién, bueno, acá también habla del tema de vibraciones, eso se refiere a... Acá podríamos también retomar el ejemplo del martillo neumático, ¿no? Que es un elemento que además de hacer ruido, tiene una... como un cierto rebote, ¿no? Por decirlo de algún modo, que el término adecuado sería esto de vibraciones. Y si se fijan abajo tienen como tres categorías así a grandes rasgos dependiendo la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que ese elemento vibra eh, por segundo. Lo pueden categorizar como de frecuencia baja, de frecuencia medio, de frecuencia alta. Y bueno, ahí después fíjense, les menciona qué tipo eh, de efectos puede tener en la persona dependiendo de esa categoría, de si son de alta vibración, de baja o media. Y para cerrar con el apartado este de ambiente de trabajo, se habla de las condiciones, y fíjense que acá lo menciona como condiciones termohigrométricas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con condiciones termohigrométricas? Bueno, se refiere por un lado a la temperatura del ambiente y por otro lado se refiere a la humedad del ambiente, ¿sí? Y es por eso que a mí me gusta poner este tema junto con el de temperatura y humedad, porque ahora vamos a ver qué es la temperatura y qué es la humedad y cómo se miden, ¿sí? Acá también fíjense en que hace una descripción de cómo esas condiciones eh, afectan al desempeño de una actividad. Así que esto, nada, después léanlo, es realmente muy cortito. Pero pasemos a hablar del capítulo temperatura y humedad, ¿sí? Lo amplío acá un poquito. Bueno, como menciona acá, la temperatura es una manera que tenemos de cuantificar la actividad digamos, sí, como menciona acá, la actividad molecular de la materia de cierto elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando un motor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando un motor de un vehículo comienza a tener un funcionamiento anómalo y demás, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pueden haber rozamientos de ciertas piezas por falta de lubricación entre ellas y demás, y eso, ¿qué es lo que genera? O cómo lo detectamos, a través de medir la temperatura del material, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el motor del auto, si se fijan en el tablero, eh, tienen un reloj en el cual les indica la temperatura del agua en el circuito. Si la temperatura está normal, quiere decir que el motor está teniendo un funcionamiento regular, normal. Y si en algún momento esa temperatura sube a ciertos niveles, les está dando una pauta de que hay algo que está funcionando mal. Y bueno, eso se refiere justamente a esto, a que puede venir dado cierta fricción de componentes que quizás no están funcionando de manera adecuada y eso se traduce en un aumento de la temperatura, ¿sí? Este, para medir las temperaturas se utiliza un instrumento de medición que se llama termómetro, ¿sí? Que hay distintos tipos de principios de funcionamiento, que los vamos a ver a continuación de esto. Y lo que también vamos a hablar es cómo, en qué unidades se mide la temperatura, ¿sí? Y así como en qué unidades, qué particularidades tiene
cada una de ellas. Nosotros en Argentina, en lo cotidiano, ¿en qué medimos la temperatura? En grados centígrados, ¿sí? O también llamados grados Celsius. No sé si vemos la temperatura ambiente, por ejemplo, en este momento, según mi computadora, hace 25 grados centígrados, ¿sí? Y si les digo 25 grados, por lo general uno dice 25 grados, y como ya todos sabemos que estamos hablando de grados centígrados, más o menos le da una pauta de, bueno, si hace calor, si hace frío, ¿no? 25 grados con una temperatura intermedia. Este, nada, como que todos interpretamos ya por ese valor, porque conocemos la escala, ¿no? Conocemos, bueno, 0 grados es mucho frío. 30 grados ya nos estamos en veranito, ¿no? Entonces, como conocemos el funcionamiento de la escala Celsius o la escala centígrada, eh, dando ese valor, sabemos cómo interpretar esa información. No sé, 100 grados sabemos que es la temperatura a la que se hierve el agua, ¿no? Por ejemplo. O no sé, a tantos grados hay que calentar el agua para el mate. Aquello que regulan ahí un poco. Este, o también a 0 grados se congela el agua. ¿Sí? Pero no en todos lados se utilizan las mismas escalas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las magnitudes o las unidades elementales del Sistema Internacional de Unidades, habíamos usado otra unidad, ¿no? Hablamos de temperatura termodinámica y la unidad de esa temperatura era el Kelvin, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, si no, repasen. El Kelvin es otra unidad de medida de temperatura también. O sea, la magnitud como tal es la misma lo que están midiendo. Están midiendo la actividad molecular de un cuerpo. Pero a diferencia del grado centígrado, por ejemplo, cuando en la escala de grados centígrados hace 0 grados, a ver si está un poco más acá abajo. Faltaría un dibujito ahí de comparación. Bueno, cuando la escala de grados centígrados marca 0 grados, en la escala de grados Kelvin marca 273 grados. ¿Sí? Que si nosotros vemos ese número, 273 en grados centígrados, es una locura, ¿no? Es una temperatura extremadamente alta. Pero en una escala como la escala Kelvin, el valor 273 está asociado al equivalente del 0 en la escala centígrada. ¿Sí? Otros sistemas, otras escalas de medida de la temperatura son, por ejemplo, la escala Fahrenheit, ¿sí? Que esta también acá, la verdad que nunca he visto que se utilice, pero sí es la temperatura perdón, la escala de medición de temperatura que se utiliza en, por ejemplo, Estados Unidos y no sé si en Inglaterra también, la verdad no tengo ni idea, pero por lo menos en Estados Unidos sé que sí. Si ustedes en algún momento, no sé, en alguna película o algo por el estilo, muestran, por ejemplo, no sé, un noticiero yankee, pueden llegar a ver, o presten atención la próxima vez que en una película que tenga un noticiero eh, de Estados Unidos, que si muestran la temperatura pueden llegar a ver valores de, no sé, de 50 y pico de grados, una cosa así que uno dice, que está en Corrientes en enero. Pero no, es una escala distinta, entonces ese valor como tal en realidad está haciendo referencia a una temperatura que si nosotros eh, hacemos su equivalente en grados centígrados, puede ser un valor mucho menor. Y para tener una referencia de qué valores se comparan de la escala Fahrenheit, se pueden comparar con la escala centígrados, eh, tengan presente que el valor 0 de nuestra escala centígrada es el equivalente a 32 grados en la escala Fahrenheit, ¿sí? Es decir, si en el noticiero eh, de la televisión estadounidense dijera 32 grados, en realidad es el equivalente a que acá, en nuestro país, hiciera 0 grados, ¿sí? Es decir, mucho frío. Y el otro punto de comparación que se tiene de referencia es el valor de 100 grados centígrados, que en la escala de Fahrenheit equivale a 212 grados Fahrenheit.
¿sí? Entonces, si se fijan, entre 0 y 100, bueno, hay 100 divisiones, pero entre 32, que es el equivalente al 0 de la centígrada, y 212 hay mucha más divisiones entre esos dos valores. Por eso no es una relación directa entre una escala y la otra, ¿sí? Muy bueno acá excelente, la verdad, el meme que compartió el compañero. Ilustra a la perfección el ejemplo este. Lo que les decía es que, bueno, pues esto creo que me lo salteé, perdón. En el caso de la escala centígrada y la escala Kelvin, hay una relación de 1 a 1, ¿sí? Una variación de 1 grado en la escala de centígrados es una variación de 1 grado también en la escala Kelvin. Entonces, si al valor 0 grados de la escala centígrada corresponde el 273 en la escala Kelvin, para valor 100 grados centígrados se corresponde al valor 373 grados en la escala Kelvin, ¿sí? Porque, entonces, entre ese 0 y 100, y entre ese 273 y 373, tengo 100 divisiones. Entonces es una relación directa, ¿sí? Pero no ocurre lo mismo en la escala de Fahrenheit, que como ya mencionamos, hay entre 32 y 212 y la otra es entre 0 y 100, un espectro distinto. ¿Por qué usamos de referencia estos valores de, por ejemplo, en el caso nuestro, de la escala de Celsius o centígrado, el valor de 0 y 100? Y no dije, no sé, 73. Bueno, se utilizan estos valores porque corresponden a cambios de estado en el agua, ¿sí? Cambios de estado se refiere a pasar de, por ejemplo, el estado líquido al estado sólido, o del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Cuando el agua tiene una... Cuando hierve el agua, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos agua en estado líquido y empieza a brotar vapor de ella, ¿no? Entonces está ocurriendo ese cambio de estado. Estamos pasando de agua en un estado de agregación que se llama líquido a un estado vapor, sí, vapor, o gaseoso, ¿sí? ¿Y en qué temperatura ocurre ese cambio? La evaporación a los 100 grados centígrados, en condiciones normales de presión y temperatura, de presión por lo menos, ¿sí? Es decir, el agua no hierve a la misma temperatura acá en la altura en la que estamos en Argentina, o si, no sé, si uno va a hervir agua a La Paz, de nuevo para un ejemplo para los futboleros, es un lugar, La Paz en Bolivia es un lugar que tiene una altura, no sé cuánto, realmente no tengo ahora el valor de altura de La Paz, pero está a muchos metros sobre el nivel del mar. Bueno, la presión atmosférica a nivel del mar o a altura varía, y eso repercute en que varíe también eh, la temperatura a la cual, por ejemplo, hierve el agua, ¿sí? Entonces, sepan eso, de que la... Bueno, Diego, no hay problema. Igual logramos que quede grabada la clase, así que luego la puedes consultar. Éxitos con la otra materia. 3.650 metros de altura. Bien ahí, gracias por apuntarme los datos, Lautaro. Bueno, a esa altura, la temperatura del punto de ebullición del agua es otro valor distinto, ¿sí? Entonces, el valor de 100 grados centígrados es para una temperatura normalizada, que, si no me equivoco, es 1000 a una atmósfera, se conoce normalmente. Y así como el valor 100 grados lo tomamos por eso, porque es el cambio de estado del agua de estado líquido a estado gaseoso, el valor 0 grados lo tomamos porque es el otro cambio de estado, que es de estado líquido a estado sólido, que es cuando se congela, básicamente, y es a 0 grados. De nuevo, con la misma aclaración, que es a condiciones normales de presión atmosférica, ¿sí? Entonces, como esa transformación, ese cambio de estado del agua en esas condiciones normales ocurre siempre a las mismas temperaturas, bueno, se usaron de valores de referencia, ¿sí? Además, y esto es algo que ya verán más adelante, no me acuerdo si en química o física, durante el cambio de estado del agua, por ejemplo, de un elemento, la temperatura se mantiene constante. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando están hirviendo el agua, o sea, cuando llega al punto de ebullición, llega a 100 grados, ¿sí? Y hasta que toda el agua no se convierta
en vapor, la temperatura se va a mantener siempre en el valor 100 grados. Es decir, ustedes, no se ponen agua a calentar que está a temperatura ambiente, por ejemplo, en este caso serían, no sé, 25 grados, la ponen en la hornalla, en la pava a calentar, pum, empieza a subir la temperatura del agua, sube, 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 sube. ¿Hasta cuándo sube? Hasta que llega a 100 grados. Una vez que alcanza los 100 grados, comienza el cambio de estado. Se empieza a evaporar. Tuki, 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 tuki. Y durante todo el proceso de cambio de estado, la temperatura no va a variar. ¿Sí? Se mantiene en 100. De la misma manera ocurre cuando está el cambio de estado con respecto al estado sólido y líquido. ¿Sí? Si ustedes tienen agua con hielo, hasta que no se derrita por completo el hielo, esa, ese sistema como tal va a estar a 0 grados. ¿Sí? Porque es la temperatura durante la cual ocurre ese cambio de estado. Y bueno, esa es la característica por la cual se toman de referencia. ¿Sí? Em, Así que, bueno, creo que lo que es temperatura, yo no les voy a pedir que hagan conversiones de temperatura en el examen, como para que respiren tranquilos con respecto a eso, pero sí es importante que tengan presente estas nociones bueno, de conocer la escala centígrada, que existe la escala Kelvin y existe la escala Fahrenheit, esta relación que les decía hace un rato, y algo que vi medio así a la pasada por ahí, que también a la escala Kelvin, por ejemplo, se la llama una escala absoluta, ¿sí? Porque tiene un valor de referencia, el cero es el cero absoluto, que tiene que ver con otro cambio de estado de la materia. eh, y las escalas centígrada y Fahrenheit se denominan escalas relativas, ¿sí? Porque tienen este punto de referencia, no es ese valor absoluto como en el otro caso. Y acá en esta tablita, que está interesante, lo que les permite es convertir o pasar de un valor de grados centígrados, por ejemplo, a cualquier otra escala de medición. Por ejemplo, si queremos pasar eh, una temperatura está en grados Kelvin a grados centígrados, ven lo que les está indicando acá, que la operación que hay que hacer es restarle 273,15. ¿Sí? O por el contrario, si quisieran pasar una temperatura en grados centígrados a grados Kelvin, hay que sumarle 273 grados. ¿Sí? Y después, bueno, por ejemplo, la otra que es interesante es cómo pasar de centígrados a Fahrenheit. Pero si se fijan, ven que no es difícil, pero bueno, acá se nota esa relación que no es directa, ¿no? Que no es 1 a 1 con la variación, sino que es, bueno, 9 quintos de este valor en grados centígrados más 32. O por ejemplo acá, si pasamos de Fahrenheit a Celsius, es 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Nada, eso se ve como horrible ahí, pero quédense tranquilos que no les voy a pedir, por lo menos yo en esta instancia, que sepan hacer este pasaje de unidades eh, de memoria. Quédense, quédense tranquilos con eso, pero nada, sepan que tienen esta información ahí que es interesante. Bueno, acá habla de las aplicaciones, de por qué medir la temperatura. Una es, por ejemplo, el caso de lo que ya veníamos hablando antes, que es el tema de verificar las condiciones del ambiente de trabajo. ¿Sí? Para ciertas temperaturas, el desarrollo de una actividad puede ser agradable, pero si no sé, si tenemos una temperatura muy alta o muy baja, el desempeño varía, ¿no? Es decir, si nosotros en el aula, no sé, no tuviéramos aire acondicionado para el verano, quizás sería aún más pesado eh, poder desarrollar la actividad. Y imagínense si hablamos de un espacio de trabajo, no sé, de alguien que realiza una actividad que no sea, que conlleve un esfuerzo físico, ¿no? Entonces, idealmente debería tener un valor de temperatura que no genere una fatiga aún mayor de la que genera la actividad por sí misma, ¿no? Eh, Incluso también tiene que ver con una cuestión de termorregulación del cuerpo. El tema de que genere transpiración en la piel es bueno para ayudar a que el cuerpo no tenga una temperatura superior a la que es sana para la persona, ¿no? Nosotros tenemos un umbral de diferencia de temperatura que nos puede hacer percha. No sé si por ahí vieron el tema de cuando uno tiene una infección, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aumentan los glóbulos blancos para atacar esa infección
y eso hace que se incremente la actividad molecular y eso es lo que hace que tengamos temperatura en el cuerpo, ¿no? Que aumente nuestra temperatura en el cuerpo, que pase de esos 36,5 de grados que son los habituales que tenemos a, no sé, valores como 39 o los que sea. ¿Y para qué hace ese aumento de temperatura el sistema de defensa del cuerpo? Lo hace para eliminar esa amenaza, esa bacteria o virus que nos está afectando la salud. Pero por otro lado, el cuerpo humano no puede tampoco resistir más allá de valores de 40 grados en lo que es la temperatura corporal. Entonces ahí nuestro sistema inmune es medio complejo. Pero bueno, por eso también se genera el tema de que cuando uno tiene fiebre alta, se genera esa transpiración que lo que hace es, es como una manera de refrigerar nuestro cuerpo, ¿no? De ayudar a que, bueno, si bien internamente se está aumentando esa temperatura para eliminar esa amenaza, ya sea bacteria o virus, eh, externamente está tratando de contenernos, ¿no? De que no nos mate básicamente nuestro sistema inmune. Eh, y bueno, estamos hablando del tema del ambiente de trabajo, pero también otro tipo de aplicaciones de medición de temperatura tiene que ver, bueno, con lo que menciona acá, el tema de el funcionamiento de los motores, como lo que les mencioné hoy de ejemplo, o la, el diseño de piezas. Esto tiene que ver con algo que, por ejemplo, cuando hablábamos en el capítulo de tolerancias, de medidas y demás, ¿se acuerdan que en un momento les dije algo como, bueno, no siempre las piezas pueden ser producidas con exactamente la misma medida, porque quizás tanto las piezas como las máquinas de corte, las herramientas de corte, por temperatura, bueno, sufren deformaciones y demás. Entonces, a veces, dependiendo qué tanta deformación estamos dispuestos a aceptar en las piezas, también es deseable que conozcamos la temperatura a la cual se está trabajando. Entonces, bueno, por ese tipo de cuestiones es que se mide la temperatura. Instrumento de medición, como ya dijimos, el instrumento para medir la temperatura es el termómetro, ¿sí? Y tiene distintos principios de funcionamiento. Por ejemplo, bueno, hoy en día para la parte médica se utiliza uno que es digital, ¿sí? Pero hasta hace no muchos años atrás se utilizaba uno que era el famoso termómetro de mercurio, que el principio de funcionamiento de ese termómetro era la dilatación de un metal. El mercurio, por más que sea algo que es líquido, es un metal, ¿sí? Es uno de los pocos metales que a temperatura ambiente es líquido y tiene un coeficiente de dilatación muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que ante pequeñas variaciones de temperatura ese material se expande mucho. Entonces, el termómetro de mercurio era un bulbo con unas gotitas de mercurio, un tubito que era de una sección muy chiquita, tipo capilar. Entonces, frente a esas variaciones de temperatura, lo que pasaba era que ese metal se dilataba y bueno, el único lugar que tenía para subir era el tubito ese que estaba graduado y nos marcaba frente a los cambios de temperatura esas variaciones entre las marquitas, ¿sí? De la misma manera hay mercurios, termómetros que funcionan con alcohol, por ejemplo, y usan el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Es la dilatación de ese fluido y demás. Pero bueno, después acá, fíjense, tienen otros tipos de principios de funcionamiento de un termómetro, ¿sí? Y después más acá abajo tienen ejemplificados algunos. Este, por ejemplo, que es bimetálico, también funciona igualmente por la dilatación de los materiales, pero bueno, está graduado de otra manera. Este, esto que hablan de la resistencia, si se fijan, acá hace poco nosotros hablamos, ¿se acuerdan de la resistividad? ¿Qué pasaba con la resistividad? Yo les había mencionado que primero la resistividad es cuánto conduce un elemento por metro, ¿no? Pero ¿qué les había dicho también? Que cuando cambia la temperatura, cambia el valor de la resistividad. Y si cambia el valor de la resistividad de un elemento, cambia su resistencia, porque la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido la sección, ¿sí? Eso después repásenlo que lo vimos en las dos últimas clases pasadas. Entonces, como la temperatura puede generar un cambio en la resistividad y esta a su vez repercutir
en un cambio en la resistencia, se utiliza ese efecto para, bueno, como principio de funcionamiento para un termómetro. ¿Sí? Y bueno, esto habla también de que esas variaciones de temperatura pueden eh, generar una diferencia potencial. Bueno, ese principio de funcionamiento de este tipo de termómetros. Eso después repásenlo. Pero lo que más me interesa que tengan presente, bueno, esto los habrán visto principalmente en la época de pandemia, ¿no? Las pistolitas como el distanciómetro láser que usamos para medir longitudes. ¿Se acuerdan que había también un sistema de medición de temperatura? Que era esa pistolita que tenía un haz de luz que medía la temperatura. Esto como para que lo tengan presente. Pero bueno, más importante, recuerden la existencia de estas escalas. Recuerden que el instrumento para medir temperatura se llama termómetro. Que acá en Argentina usamos el sistema de grados centígrados, ¿sí? La unidad es esa. Y bueno, repasen un poco de para qué se usa la medición de temperatura. Y por otro lado, el otro factor que también analizábamos en la calidad de un ambiente de trabajo es la humedad, ¿sí? Que si recordamos acá, en la guía de ambiente de trabajo hablábamos de condiciones termohigrométricas. Termohigrométrico es una palabra compuesta que dice de termo, de temperatura, e higrométrica se refiere a la parte de humedad, ¿sí? Las condiciones de temperatura y humedad, condiciones termohigrométricas. Entonces, bueno, ya hablamos de temperatura. ¿Qué es la humedad? Eh, el tema de a qué asociamos el concepto de humedad se refiere a la cantidad de agua que está presente en una masa de aire, ¿sí? Y ahora, ahora me explayo un poco más en eso. Piensen en lo siguiente, nosotros en nuestro entorno estamos dentro de un fluido, por más que no lo notemos, que es el aire atmosférico, ¿sí? Así como los peces están en el agua y nosotros los vemos y decimos, che, están en el agua, bueno, nosotros estamos también metidos en un fluido, pero estamos habituados a él, entonces no lo detectamos, pero estamos eh, dentro de un espacio con un gas que es el aire. Bueno, este aire atmosférico lo podríamos pensar compuesto de dos fases, por llamarlas de algún modo. El aire atmosférico seco, ¿sí? Es decir, sin ningún contenido de agua, y una porción de vapor de agua, ¿sí? Esa combinación de vapor de agua y aire seco atmosférico, es decir, aire que no contiene agua, es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Pero ¿para qué hacemos esta división? Porque la forma en que expresamos el valor de humedad que hay en el ambiente lo hacemos en cantidad de vapor de agua que está presente por cierta cantidad de aire seco, ¿sí? Y acá vamos a hacer una distinción en la forma de medir la humedad. Vamos a hablar de humedad absoluta y vamos a hablar de humedad relativa. Acá de nuevo también, quizá en algún momento han escuchado a la persona del pronóstico del tiempo o quien sea, que cuando informa la temperatura, sobre todo la temperatura del momento, pueden llegar a decir, bueno, hace tantos grados de temperatura y dice, no sé, humedad 60%, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de humedad 60%? Bueno, esa es la forma de expresar la humedad en términos de humedad relativa, ¿sí? Que ahora vamos a ver a qué se hace referencia eso. Pero sepan eso, que cuando hablan de humedad tanto por ciento, están hablando de un valor de humedad en su expresión como humedad relativa. Pero para poder definir la humedad relativa, primero definamos la absoluta. Creo que la tienen por acá. Esta ilustración está bastante buena. A ver, ahí. Esto es lo que les mencionaba recién. ¿Ven? En nuestra casa o en donde sea, estamos rodeados de aire atmosférico. Ese aire atmosférico, si tomamos una muestra, se compone de, por una parte, de estas partículas grises que ilustra acá, que sería el
el aire seco, ¿sí? Es decir, sin ningún contenido de agua, y por cierta proporción de estas partículas celestes, azules que pinta acá, que es el vapor de agua que está presente ahí, ¿sí? Todo eso está mezclado en realidad en nuestro entorno, no es que está separado. Pero para poder cuantificarlo, vamos a hacer este ejercicio de pensarlos por separado. Entonces, cuando hablamos de humedad absoluta, ¿sí? Vamos a definir el tema de la humedad absoluta, hablamos de la cantidad de masa de vapor de agua, ¿sí? Que hay por cada kilogramo, es decir, por cada valor de un kilogramo de masa de aire seco. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomáramos una muestra, perdón, de un kilogramo de aire seco, ¿cuánta es la cantidad, medido en kilogramos o en gramos, de vapor de agua que hay presente en esa muestra? ¿Sí? Y haciendo esa división entre, bueno, tantos kilogramos o gramos de vapor de agua por un kilogramo de aire seco, nos va a dar un número, ¿sí? Y ese número es el valor de la humedad absoluta. ¿Se entendió eso? Si no, bueno, después igual les queda el video, repásenlo y está explicado si no en el apunte. Pero básicamente es eso. Decir, qué cantidad medido en masa de vapor de agua hay por cada kilogramo de aire seco en el aire, ¿sí? Y esa cuentita nos da un número y ese número es el valor de dale con temperatura, de la humedad absoluta, ¿de acuerdo? Ahora, pensemos en qué unidad se mide. ¿En qué unidad se mide la humedad? Bueno, lo que estamos haciendo es una comparación o una división, ¿sí? Entre dos magnitudes que tienen la misma humedad. Porque, ¿qué les acabo de decir? Es la división entre la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco. Es decir, podríamos tener kilogramos sobre kilogramo, gramos sobre gramo, o, bueno, es una división entre dos unidades de la misma naturaleza. Kilogramos, gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando tenemos una división entre dos unidades que son del mismo tipo? Se cancelan, ¿sí? Se anulan entre sí. ¿Y qué pasaba con las unidades cuando una magnitud, su unidad se cancela? Bueno, es adimensional, ¿sí? Esa palabrita que empezamos a conocer hace un montón de clases atrás, todavía está ahí presente, ¿sí? La temperatura, la humedad absoluta es adimensional, no tiene unidad como tal. A veces la pueden ver expresada en kilogramos sobre kilogramo o gramos sobre kilogramo, pero eso no es una unidad propia, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿qué es la humedad relativa? Para definirla hay que definir algo previamente. El aire, ¿sí? El aire atmosférico, puede soportar hasta una cierta cantidad máxima de vapor de agua en él, ¿sí? Llega un punto en el que ya por más que exista más cantidad de vapor de agua, el aire no es capaz de retenerlo. Entonces, lo que ocurre ahí es, por ejemplo, no sé, cuando estamos en un ambiente en invierno y vieron que por ahí si hace como mucho calor adentro y afuera hace frío, que se empieza a empañar el vidrio y cae agua de todos lados, es muy del invierno eso. ¿De dónde sale esa agua? Bueno, es agua que ya el aire atmosférico no tiene la posibilidad de retenerla en el aire. Entonces se condensa y bueno, se pega al vidrio, a la pared, ¿sí? Cae por todos lados. Entonces, la cantidad de vapor de agua que el aire atmosférico puede contener varía de acuerdo a la temperatura. Cuando la temperatura es menor, puede contener menos cantidad de agua o de vapor de agua para la misma masa de aire seco. Si la temperatura es mayor, puede contener mayor cantidad de vapor de agua, ¿sí? Por eso justamente esto es algo que podemos observar muchísimo más en invierno que en verano. En verano vieron que todo lo contrario, nosotros acá sobre todo tenemos mucha humedad en el ambiente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que como la temperatura es alta, el aire puede contener mayor cantidad de agua en el aire atmosférico y por eso se genera esa sensación de pesadez, porque hay mucha agua a nuestro alrededor. eh, Viene a razón de esto. Pero bueno, ¿para qué queríamos definir esta cuestión? Porque para cada valor de temperatura, nosotros ya sabemos cuánto es la cantidad de vapor de agua que puede contener
el aire seco o el aire atmosférico, ¿sí? Decimos, bueno, lo máximo que puede contener es esto, pues más de ese valor se satura, no va a poder contenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, atendiendo a ese valor de saturación, es que se define la humedad relativa. Cuando, por ejemplo, el del pronóstico nos dice hay 60% de humedad, lo que nos está diciendo es que la humedad relativa presente en ese momento es el 60% de ese valor máximo que el aire puede contener de vapor de agua para esa temperatura. ¿Sí? Si no sé, si puede contener X cantidad de gramos de agua, bueno, en este momento, si hay 60% de humedad relativa, quiere decir que tiene el 60% de ese valor X en el aire. ¿Sí? Y cuando está al 100% de humedad, bueno, es porque el aire está saturado, porque el aire ya no puede contener más vapor de agua en él. ¿De acuerdo? Entonces la humedad relativa se define en función, como un porcentaje, de ese valor de saturación de, de cantidad de vapor de agua que puede contener el aire atmosférico. ¿Sí? Después vuelvan a repasar con el video o con el apunte, por ahí con un par de leídas son necesarias para que quede más asentado, pero no es tan loco la definición, ¿de acuerdo? Eh, Acá, bueno, les da un poco más de explicación y acá quería llegar. Instrumentos de medición. ¿Cómo podemos medir la humedad del ambiente? Bueno, el instrumento para medición de humedad se llama higrómetro, ¿sí? Y creo que está acá. En el apunte lo tienen escrito, ¿sí? No es hidrómetro con D, es higrómetro con G de gato, ¿sí? Presten atención a cómo se escribe, ¿sí? Porque probablemente les pregunte cómo se llama el instrumento de medición de humedad. Y bueno, tenemos algunos que son del tipo analógico, mecánicos, como pueden ser este. De este tenemos en la universidad. A ver, el martes que viene lo vamos a usar. Y después también hay otros que son de tipo digital. Y este en particular, este que está acá, tiene bueno, esta parte que es como el instrumento propiamente dicho y tiene este palpador. Esto se usa para medir humedad en granos, en bolsas de grano, ¿sí? ¿Y por qué se mide la humedad? ¿Por qué hay un instrumento diseñado para medir la humedad en granos? Bueno, porque la humedad presente en los granos, los granos de, por ejemplo, de maíz, ¿sí? De trigo, de ese tipo de productos, determina la calidad del producto, ¿sí? Quizá una humedad muy excesiva puede hacer que esos granos se descompongan o bueno, que pierdan calidad en ellos. Entonces, por eso existe un medidor de humedad diseñado puntualmente para medir la temperatura en este tipo de materiales, ¿sí? Y después también hay otros que es algo parecido a este que está acá en el centro, que también tenemos en la facultad, que se llaman termohigrómetros, ¿sí? Que, como lo que definía acá en ambiente de trabajo, termohigrómetro, acá decía condiciones termohigrométricas, pero bueno, hay un instrumento que se llama termohigrómetro, que lo que hace es medir el mismo instrumento, temperatura y humedad, ¿sí? En la semana que viene lo vamos a chusmear un poquito, pero bueno, es un instrumento que mide esas dos magnitudes distintas. Pero también existen, así como tenemos el termómetro que solo mide temperatura, existen los higrómetros que solamente miden humedad. Y por ejemplo este, si vemos, tiene una escala graduada entre 0 y 100. Y acá dice, tiene un simbolito, que espero que lo puedan ver ahí, ¿sí? Que dice por ciento. Entonces, ¿qué tipo de humedad vamos a poder medir con este higrómetro? ¿Humedad absoluta o humedad relativa? Va a medir humedad relativa, ¿sí? Que es la que expresamos justamente en porcentajes. Recuerden, repaso, humedad absoluta no tiene unidad porque es una relación entre cantidad de vapor de agua frente a 1 kilogramo de aire seco, ¿sí? No tiene unidad. Cuando hablamos de humedad relativa, se hace una referencia al valor de saturación del aire atmosférico a cierta temperatura.
a distintos valores de temperatura, el aire puede contener distinta cantidad de vapor de agua. Entonces, si hacemos referencia a esa cantidad máxima, a esa cantidad de saturación que puede contener, podemos hablar de, no sé, por ejemplo, en este momento tiene, no sé, según ese reloj, tiene alrededor del 60% de ese valor máximo que puede contener de agua, ¿sí? Esa es la humedad relativa. Entonces, bueno, para que también sepan de que si ven el instrumento, también sepan de qué tipo de humedad van a poder medir con él, ¿sí? Em, Bueno, después acá les da también un panorama de otros tipos de higrómetros con otros principios de funcionamiento. Acá está este es como el que tenemos en la facu, termohigrómetro digital. Es como del tamaño de un teléfono más o menos, ¿sí? Y bueno, con esto podemos dar por concluido todos los temas de la materia. Quisiera hacer como un breve repaso, no repaso de los temas, sino de mencionarle cuáles son los temas que van a entrar en el examen y que sería deseable, desde luego, que estudien y más para que les vaya bien. Todos los temas que vimos posteriormente del primer parcial son los que entran. Entre ellos está, por ejemplo, metrología dimensional. ¿Qué era metrología dimensional? Bueno, saber medir con el calibre, principalmente, con el micrómetro también, pero es muy probable que tengan que resolver algún ejercicio en el que tengan que leer un valor indicado en el calibre, no en un calibre físico real, sino en su examen, ¿sí? Como una fotito del algo similar a lo que es el simulador que les compartí hace un par de clases atrás. Tienen que saber interpretar la medición, tienen que saber interpretar, o sea, saber cómo se llama el instrumento, qué es la resolución del instrumento, porque bueno, es un valor que ustedes van a tener que saber calcular y conocer para poder saber cuánto están midiendo, ¿sí? Eh, pero bueno, no va a ser solamente decir mide tanto, sino bueno, decir la resolución es tanto, con este valor, la medición expresada en el instrumento es tantos milímetros, ¿sí? Así que hagan foco en eso. Después, en ese mismo capítulo hablamos de errores absolutos y errores relativos, ¿sí? Repasen esos términos porque también van a entrar en el examen. Son cuentitas muy sencillas, pero refresquenlo. Todo esto que hablamos hoy de ambiente de trabajo, puede ser que tengan que comentar algunos aspectos de ciertas características de distintos factores que intervienen en el ambiente de trabajo. Recuerden de esto de temperatura y humedad, cuáles son las unidades de medida, cómo se llaman los instrumentos con los cuales se mide, ¿sí? Y después también vimos el capítulo de informática. Del capítulo de informática, una de las cosas que quizás más me interesa que se lleven de la materia es poder distinguir o saber a qué se hace referencia cuando hablamos de programas que son de asistencia, ¿sí? Para el diseño, asistencia para la manufactura, asistencia para la ingeniería, ¿sí? Que son esos programas que se llaman CAD, C-A-D, CAE, C-A-E y CAM, ¿sí? C-A-M. Y también tengan presente que hay una relación estrecha entre algunos de ellos, entre el CAD y el CAM, por ejemplo, ¿sí? Tengan presente estudiar bien eso. Em, Después también hablamos de cuestiones vinculadas a lo que es el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Mencionamos que un proyecto a grandes rasgos lo podemos dividir en tres etapas distintas: el anteproyecto, el proyecto general, el proyecto ejecutivo, y cada una de esas etapas tiene subetapas o particularidades o eh, cosas que se hacen en cada uno de ellos, ¿sí? Como por ejemplo el análisis de prefactibilidad dentro del anteproyecto. Bueno, repasen eso también. Y dentro de ese mismo capítulo también hablamos de diagramas de Gantt, ¿sí? Para programar actividades, es decir, cuánto tiempo duran, cuál es la superposición de las actividades, en qué orden se van a desarrollar. Y también hablamos de cómputo de materiales, ¿sí? Que es una planillita en la cual se listan un itemizado de ciertos elementos, la unidad en la cual se miden y la cantidad que se requiere de cada uno de ellos. Y hay otro tipo de planilla distinta que es el presupuesto, en la cual tenemos también presente el ítem que estamos contabilizando,
la cantidad de ese ítem, su precio unitario y un precio total que es el producto entre la cantidad y el precio unitario, ¿sí? Pero también tengan presente distinguir entre qué es un cómputo de materiales y qué es un presupuesto, que son cosas diferentes. Y después, bueno, todo lo que hemos visto en estas últimas dos clases presenciales, más lo último de hoy, referido a electricidad, ¿sí? Ahí van a tener... Disculpe, profe, Sí, la diferencia entre el cómputo y qué otra cosa era, y el no lo presupuesto, escuché bien. Ah, listo, ¿sí? Ahí... gracias. No, por favor. En esa guía tienen más desarrollado, bueno, qué elementos tienen de diferencia y demás, pero a grandes rasgos es esa, ¿sí? En el cómputo solamente presentan la lista de materiales y la cantidad de cada uno de ellos, y en el presupuesto, además de esa información de cuál es el material y la cantidad de cada uno, también incluye un análisis de sus valores unitarios y sus valores totales, ¿sí? Em, y nada, después el resto es lo que tiene que ver con electricidad, que como les decía, alguna pregunta teórica, tengan presente hacer un repaso y un estudio a conciencia de lo que hablamos hoy, de cuáles son las distintas protecciones eléctricas, a qué protege cada una, ¿sí? Cuál es la que protege a la instalación, cuál es la que protege al usuario, cómo funciona cada una de ellas, o sea, frente a qué nos resguarda, si nos resguarda frente a una fuga de corriente, si nos resguarda frente a un cortocircuito o a una sobrecarga, ¿sí? Cómo se complementan algunas de ellas, como por ejemplo el disyuntor y la puesta a tierra. Eh, Repasen eso. Después lo que tenga que ver con electricidad, alguna cuestión teórica y algún ejercicio también de circuitos como los que vimos la última clase, ¿sí? Tengan presente lo que les mencioné la última vez, si tienen un circuito que quizá tenga más de dos resistencias o tres resistencias, empiecen por evaluar cómo están conectadas entre sí, ¿sí? Decir, bueno, en esta parte del circuito tengo estas resistencias que están en paralelo, y si saco una resistencia total de estas, esa está en serie con la otra. Entonces, las que están en paralelo se suman de una manera, las que están en serie se suman de otra. Bueno, hacer todo ese análisis. Eh, el secreto de cómo resolver un ejercicio de electricidad radica principalmente en eso. Recuerden que tienen que saber la ley de Ohm, ¿sí? Muy importante. Recuerden que la ley de Ohm es una ecuación de la cual después ustedes pueden despejar cualquiera de las variables que intervienen en ella, que las variables son intensidad de corriente eléctrica, eh, tensión o voltaje, como quieran llamarla, y resistencia, ¿sí? Y por otro lado, la otra ecuación que es importante que recuerden es la de la potencia eléctrica, que de nuevo también pueden recordar la de potencia es igual a intensidad de corriente por tensión, y luego, en términos de la ley de Ohm, reemplazar algunas de esas variables y obtener unas expresiones alternativas en donde interviene la resistencia. Pero son pocas ecuaciones para recordar. También, por favor, les pido que hagan un ligero repaso de matemática de cómo hacer despeje de variables, ¿sí? Si hay algo que tienen una división entre dos factores, saber que se pasa primero el que está dividiendo y no mágicamente el que está en el numerador. Nada, para tampoco tener errores quizá en resultados y en el desarrollo de sus ejercicios. Y nada, bueno, creo que con eso tienen, tienen bastante para estudiar y para seguir preparándose. El examen, recuerden, va a ser el martes 19. La idea es que cuando lleguemos, primero desarrollamos muy brevemente la práctica de temperatura y humedad para que vean en funcionamiento el luxómetro y el decibelímetro, eh, que sirva de breve repaso previo al examen. Y luego hacemos el examen y bueno, a medida que luego van terminando, se puedan retirar. Y por las dudas, también para que quede acá, repito que el martes 26, igual después lo mando por mail o por WhatsApp, no vamos a tener clases porque hay asueto en la universidad, no es paro esta vez, es un día del trabajador no docente, entonces la universidad nunca abre los 26 de noviembre, nos cae justo martes. Por lo tanto, el recuperatorio, en el caso que sea necesario, lo vamos a desarrollar el sábado 30 por la mañana, pero bueno, después eh, vamos perfilando mejor en qué horarios y demás. Todavía falta para eso. Y también nuestra última clase presencial va a ser el martes 3 de diciembre, que ese día
es para instancia de flotante, para aquellos que lo necesiten, y va a ser también la instancia de presentación de los trabajos finales, ¿sí? Que también espero que ya empiecen a desarrollar para que no los agarre a las apuradas luego. Y ya sea que tengan consultas referidas al trabajo final o a los temas que componen el segundo parcial que tenemos la semana que viene, ya saben que me pueden mandar un mail y les respondo, ¿sí? En todo caso, si me mandan un mail, si quieren la consulta fuerte, mándenla por mail, y en todo caso, un aviso de que me mandan un mail por WhatsApp como para que yo lo pueda detectar más rápido, que a veces por ahí no abro el mail todos los días. Entonces me dicen, profe, le mando un mail, yo voy y lo veo y le respondo por ahí, ¿sí? Pero bueno, eso. Nada, les agradezco esta instancia de virtualidad como para poder terminar con estos temas. Y ahora cuando baje la grabación les comparto el link o algo para que ustedes la puedan tener para repaso y bueno, el resto de los compañeros la puedan ver. Así que nada, los Muchas libero. gracias, profe. No, por favor, ustedes. Vamos al partido ahora. Gracias, profe, que Nos tenga vemos. buen Chao, chicos, nos vemos.